Les ruego que me disculpen, chicos, tuve un problemita cortito. Vamos a echar a andar esto. Primero quisiera saber si se ve bien, si me pueden hablar, por favor. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan, jóvenes? Estoy preocupado porque no veo a nadie. Ciérrame la puerta, mijita. ¿A los jóvenes me escuchan? Hola, profesor. Sí, se escucha bien. Se escucha bien, gracias. Sí. Tuve un pequeñito problema. Ahora que necesito un poco más de tiempo, espero que ustedes me permitan y me den un poquito más de tiempo al final. Quiero hablar de dos enfermedades que son importantes en medicina. Yo dejé un poco de lado la parte diagnóstica que tiene que ver con los tecnólogos médicos y me he dedicado un poco a la medicina y un poco a la epidemiología. ¿Se ve bien? Por favor, uno que me conteste, por favor. Sí, se ve súper. Ya. Entonces, toxoplasmosis es una infección histoparasitaria cosmopolítica y zoonótica del hombre y mamíferos, y aves producidas por un protozoo llamado coccidio, que es un coccidio y que se llama Toxoplasma gondii. Si ustedes me permiten, voy a hacer un pequeño cambio de estrategia. Un problema de... Ese de distribución mundial tiene una alta prevalencia, un polimorfismo, reproducción intracelular, y su ciclo biológico contempla un huésped definitivo y huéspedes intermediarios en que están los mamíferos, incluyendo al ser humano. En cuanto a su morfología, es un coccidio. Ustedes tendrían que echar una miradita a las citoisosporas, al Cryptosporidium y ese tipo de protozoos que vimos, para que puedan entender de qué se trata cuando hablemos con algunos términos técnicos. En Disculpe, primer lugar, profesor. dígame. Mis compañeros están teniendo problemas para entrar a la sala. Eh, Sí, sí. Si se puede arreglar eso.
Espérame un segundito, tengo que hacer un pequeño arreglo que a lo mejor funciona. Ahí. Quisiera saber ahora cómo anduvo. Por favor, Sí, contésteme. ahora sí. Ahora ingresaron. Ahora ingresaron. Yo, espérate, tengo que hacer algo, sí, porque tengo que hacer un cambio de computador. Porque espero no haberme ido. ¿Me escuchan? Sí, profesor, Lo sí, escucho sí. fuerte y claro. Ya, claro. Es que parece que me fui. Me fui a la pantalla. Pero no se ve nada, ¿no es cierto? Estamos viendo Estamos viendo la el... diapositiva número 3. Sí. Ahí sí. La diapositiva número 3. Siempre que uno está apurado pasan estas cosas. Ahora sí que puedo verlos y conversar. No los veo. Ahora sí que puedo ver yo la pantalla. Y la explicación es muy fácil. Yo uso, para estudiar, uso un monitor, que estaba trabajando con el monitor y en el monitor no me aparece ninguna de las funciones del Zoom. Entonces ahora sí que nos estamos entendiendo, espero. Bueno, en la morfología no voy a entrar en muchos detalles, solamente quiero mostrar es un parásito de alta producción, ya lo dijimos. Quiero mostrarles el ciclo. El ciclo les puede a lo mejor alterar un poco porque tiene algunas dificultades más bien de tipo parasitológico que de tipo práctico. Entonces lo que quiero decir es que tenemos nosotros un huésped definitivo, que el huésped definitivo es el gato, los felinos en general. Dentro de los felinos se desarrolla una fase sexual. ¿Se ve la línea? ¿La flecha? Jóvenes, ¿se ve la flecha o no? ¿El puntero O sea, es que creo que se quedó pegado en la misma diapositiva. en la misma? ¿Ahí? ¿Estoy pegado? Estamos en las diapositivas de morfología. De esa. Ah, ¿seguimos en morfología? Ahora estamos en la definición de toxoplasmosis. Profesor, quizás Ahora, usted está compartiendo la aplicación, pero no la pantalla. Por eso se queda la aplicación PowerPoint pegada. Si comparte su pantalla como computador en general, veamos lo mismo que usted. aquí se uso compartido. Lo voy a poner de nuevo en uso compartido, ¿ya? Uso compartido. Celebramos, recibimos esa. ¿Apareció ahora? ¿Aparece la pantalla? Seguimos en la definición de toxoplasmosis. En definición. Sí, ¿Cambió ahora? no, Seguimos la definición. ¿Y ahora? no tampoco. Seguimos en definición.
A ver, alguien que me ayude a saber esto. Profesor, Lo una que yo cosita, sé no. Dígame nomás. que PowerPoint a la hora de presentar y compartir la pantalla es un poco incompatible con el uso de un monitor, con el uso de dos pantallas al Es mismo que, tiempo. es que saqué el monitor. Ah, y aún así no sé. Es que saqué el monitor. Mm, La otra alternativa sería sencillamente salir y entrar, ¿o no? A ver, por favor, díganme. Quizá, es que la verdad no sé muy bien cómo funciona Zoom, pero quizás como que deje de compartir pantalla y después vuelva a hacerlo. Como que deje de compartir la aplicación y después lo vuelva a hacer. Ya, Ahí dejamos de ver la aplicación. ya. Entonces ahora vamos a tratar de compartir la pantalla. ¿Ahora qué aparece? Ahora sí estamos en el ciclo. Estamos en el ciclo. Sí. Bien. Se logró. Ve, ese es el problema. Yo soy de la generación de la máquina de escribir, pues chico, entonces estas cosas a mí me quedan muy, muy, muy grandes a veces. Bueno, lo que tenemos es que el parásito tiene un ciclo en el gato, que es el huésped definitivo, ya que en el huésped definitivo se desarrollan fases sexuadas con macrogametos y microgametos y con la eliminación de un ooquiste. Este ooquiste. Este ooquiste es un estado maduro que puede ser ingerido por el gato de nuevo. Acá lo ven el ooquiste. ¿Se ve la flechita? Sí, sí se ve. Ya. Acá tenemos el ooquiste. Entonces este puede continuar el ciclo varias veces. Sin embargo, si este es ingerido por un huésped intermediario, que puede ser el hombre, los ovinos, bovinos, cerdos, caprinos, incluso las ratas, incluso algunos reptiles, ¿no es cierto? En estos huéspedes intermediarios se desarrolla una multiplicación de la parte interna de los ooquistes, que son esporozoitos. Estos esporozoitos entran en la sangre y por la sangre ya tienen otro nombre, se llaman taquizoitos. Taquizoitos, taqui viene de reproducción rápida. Taquizoitos son entonces zoitos de reproducción rápida que se multiplican rápidamente, y al reproducirse rápidamente y están en la sangre y están en los tejidos, pueden romperse, y al romperse esos taquizoitos pueden pasar a otras células y se puede producir una infección generalizada. Pero otros de estos zoitos, de estos merozoitos, tienen una multiplicación muy lenta, que tiene que ver, digamos, con que se multiplican con tal lentitud que el organismo alcanza a desarrollar resistencia y le forma una pared. Entonces estos se van a quedar en el músculo formando quistes con bradizoitos. O sea, taquizoito era la de reproducción rápida, de taquicardia, taquipnea, y estos otros son bradizoitos, que son de reproducción lenta, de bradicardia, bradipnea, y al estar lento esto va a quedar inquistado en el músculo y en los tejidos, especialmente en el tejido macrofágico, es decir, ganglios linfáticos, vaso, hígado, etc. Ahora, ¿cómo se enferman los gatos? Primero, porque lo que dijimos, al ingerir el ooquiste, pero también al comer carnes que tienen bradizoitos. Pero también estos taquizoitos, dijimos que se reproducían rápido y que podían romper la célula y estar en la sangre por ingerir sangre con taquizoitos. Pero lo importante de estos taquizoitos que están en la sangre es que estos van a seguir migrando y pueden seguir infectando otros tejidos, hasta que la inmunidad o el estado inmunitario, digamos, de los pacientes logren evitar esa multiplicación y se transforman en bradizoitos. Y los bradizoitos, por alguna razón, bajan la inmunidad, van a empezar a multiplicarse rápidamente y se van a formar taquizoitos. Es decir, hay aquí una
un cambio desde una etapa aguda con la multiplicación de esto y los parásitos en la sangre, y una multiplicación lenta crónica que los bradizoitos están enquistados. Entonces, ¿cómo se enferma el hombre? Comiendo carnes que tengan los quistes, comiendo carnes con bradizoitos, comiendo quistes que vengan de las fecas del gato. Y taquizoitos, estos están en la sangre, pueden ser por transfusiones, pero lo más frecuente son por infecciones intrauterinas, o sea, infecciones por el útero, por la placenta. Este es el ciclo. Huéspedes definitivos, huéspedes intermediarios. ¿Entendieron el problema? Si tienen alguna duda me dicen, porque de aquí parte casi toda la conversación posterior. Sí, está medio enredado, pero bien explicado. Ya, pero mucho más clarito debe estar en la tía. ¿Ya? Échenle una miradita a la tía o en cualquier libro y lo van a encontrar mucho más clarito. Pero cualquier duda ustedes me preguntan. Infección humana. ¿Por qué se produce? Por oloquistes, por contacto directo con gatos, agua o alimentos contaminados con heces del gato. ¿Ya? Esa es una forma de contaminarse el ser humano. La más corriente es la ingestión de quistes que están en los músculos o en los tejidos de los animales que comieron los quistes, o sea, los huéspedes intermediarios, como vacunos, ovejas. Y también los taquizoitos por infecciones transplacentarias y trasplantes de órganos. Es decir, todas estas formas de transmisión pueden ser posibles en el ser humano. Vamos aquí, hice una infección transplacentaria, vamos a ver cuál es la importancia de esa infección transplacentaria. En cuanto a la epidemiología, los mecanismos de transmisión. Fecalismo, ya lo dijimos, por consumo de fecas de gato. Carnivorismo, por infección de carne cruda o insuficientemente cocida de ovinos y porcinos, que son los más frecuentes transmisores de esta enfermedad. Y tiene un poco que ver por la cercanía que estos ovinos y porcinos tienen con los gatos. Los vacunos no tienen una... Los vacunos también lo pueden hacer, pero lo más frecuente es que ovinos y porcinos estén cerca de los gatos. ¿Cómo se puede enfermar el ser humano? Transplacentariamente. Pero aquí tenemos una condición fundamental. Para que se produzca la transmisión de la madre al hijo, atención, de la madre al hijo, la madre tiene que tener la primoinfección durante el embarazo. En otras palabras, si una madre tuvo una infección por toxoplasma, ¿me entiende? Nunca va a transmitir a su hijo la toxoplasmosis. En cambio, una madre que no ha tenido infección, si se infecta durante el embarazo, seguro que se la va a transmitir a su hijo. Y ese es un problema que vamos a analizar un poco más adelante porque tiene una importancia relevante en la medicina. Bueno, se puede transfusionalmente, acuérdense que los taquizoitos estaban en la sangre. Trasplante, acuérdense que un dador que tiene un hígado, voy a poner un trasplante de hígado, un dador que tiene bradizoitos, tiene quistes en el hígado, está inquistado, entonces no se disemina. Pero si tenemos un receptor que para poder hacerle trasplante tenemos que inmunodeprimirlo al máximo, ¿qué es lo que pasa? Que cuando reciba el hígado, esos quistes que están en el hígado del dador van a activarse y se va a producir una transmisión por trasplante al receptor. Claramente esto es difícil que suceda hoy día, dadas las condiciones de los tamizajes en la sangre cuando se hacen estos trasplantes. En forma accidental, este parásito puede entrar por soluciones de continuidad de la piel, en los padastros, por ejemplo, una persona que trabaje con sangre, en los mataderos, es un ejemplo, y también se pueden transmitir en la leche, perdón, aquí hubo algo que se cayó encima.
y también se puede transmitir por la leche, pero no por la leche, digamos, para que se transmita por la leche se tiene que transmitir a través de macrófagos que están en la leche. Por ejemplo, una madre que tiene una diseminación a través de la sangre y el alvéolo lácteo se le rompe. Entonces puede salir sangre y el niño se puede infectar a través de la leche. O sea, pero con un alvéolo lácteo normal no debiera transmitirse. ¿Es una distribución cosmopolita? ¿Es una zoonosis parasitaria? Claramente una zoonosis parasitaria porque se transmite de los animales a las personas y de las personas a los animales. En Chile más o menos el 40% de la población adulta está infectada. Miren lo que estoy diciendo. Está infectada. Pero la sintomatología, luego vamos a ver eso, no se nota. La prevalencia serológica en personas de la zona sur del país, entre la 10ª y la 12ª, alcanza el 42,5%, siendo el promedio nacional un 38,9% según una encuesta realizada recientemente el 2011. O sea, recientemente, en 10 años, recientemente en esto de las investigaciones. Entonces, mucha gente tuvo en algún momento el parásito. Eso significa, no significa que esté enfermo, no significa que en ese momento tenga el parásito, pero si serológicamente reacciona positivo, significa que en algún momento, o en ese mismo momento, tiene el parásito, o en algún momento tuvo el parásito. La transmisión congénita es posible cuando la embarazada, ya lo dijimos, padece la primera infección durante la gestación. Y por lo tanto, en epidemiología, los grupos de riesgo son las embarazadas no infectadas, decían las madres, antes de tener hijos, se le hace un examen de sangre para ver si tienen inmunoglobulinas, y si tienen inmunoglobulinas, son negativas las inmunoglobulinas, claramente son de alto riesgo. Ya, vamos a hablar un poquito de eso. Y en los inmunodeprimidos. En cuanto a la patología, existe una toxoplasmosis adquirida, que la pueden tener ustedes, nosotros, cualquiera, ¿no es cierto? Alguien que nunca ha tenido, y allí se forman algunas toxoplasmosis generalmente linfoadenopáticas, es decir, o ganglionares, toxoplasmosis oculares, digamos, y generalmente son de tipo agudo y pueden pasar a cursos crónicos. La toxoplasmosis congénita siempre es aguda, pero puede ser latente, crónica, y pueden haber reactivaciones y se transmiten de la madre al hijo. En cuanto a la patogenia, la toxoplasmosis puede ser aguda o crónica. Cuando es aguda o crónica, generalmente cursa con linfoadenopatía, es decir, ganglios linfáticos inflamados. En prácticamente los más afectados son los ganglios del cuello, los ganglios linfáticos del cuello, como también los ganglios axilares, los inguinales. Y cuando es sintomática, aguda, se presenta eso, y cuando es sintomática, puede cursar con fiebre y el parásito se puede encontrar incluso en el cerebro. En caso de presentar síntomas, en el caso de las crónicas, generalmente estos son de corta duración y generalmente son autolimitados. Es decir, el parásito ingresa y solo deja de multiplicarse y desaparece. Pero, importante, esta persona va a quedar con anticuerpos. Acuérdense de lo que conversamos de la importancia del anticuerpo para especialmente en las mujeres. Algo está confabulando esta clase, muchachos. Alguien está confabulando esto. Ahora, la toxoplasmosis congénita. Cuando dijimos que una madre no tenía que haber tenido antes toxoplasma. Ahora, si la madre se embaraza
y adquiere la toxoplasmosis durante el primer trimestre. Acuérdense que no debe estar la madre, lo que dijimos recién, se adquiere y se embaraza y durante el primer trimestre tiene contacto ya sea con carnes crudas, con heces de gato, y se produce entonces un aborto espontáneo. Muchas veces se confunde con una regla, un alargamiento del ciclo menstrual. Pueden nacer niños prematuros y o la enfermedad severa en niños, tal como hidrocefalia, calcificaciones cerebrales y daños postencefálicos. Todo esto durante el primer trimestre, es decir, durante el primer trimestre, y si durante el primer trimestre del embarazo la madre sufre la infección por toxoplasma, va a tener estos problemas. Si es el segundo o tercer trimestre, ya el riesgo fetal disminuye. En otras palabras, no hay ningún riesgo para la madre. El problema es para el hijo. El hijo es el que tiene el problema. La madre no tiene ningún problema. Es decir, una madre se puede infectar varias veces y no va a tener problema. No siempre se presentan signos clínicos en el momento del parto. Pero el problema más grave, digamos, es que existen cuadros postparto aledaños al parto o alejados hasta 4 o 5 años, en el cual empiezan a aparecer manifestaciones neurológicas y oculares. Por ejemplo, nace un niño totalmente normal, están felices toda la familia con el niño, cuando de repente por alguna razón se dan cuenta que ese niño tiene problemas de visión, ya no le llama la atención el móvil que se pone siempre en la pieza de los niños, no le llama la atención los juguetes, ni siquiera los celulares, como es la cosa hoy día, ¿no es cierto? A los 4 o 5 años ya empiezan a jugar. Pero después de los 4 o 5 años empiezan los problemas. Y allí es donde está la principal patología pediátrica postparto de niños que nacen nacen con toxoplasmosis sin haber sido detectadas a tiempo. Lo más frecuente son corioretinitis, hidrocefalia y calcificaciones intracerebrales. A estas 3 alteraciones en los libros se llama la triada de Sabin. La triada de Sabin es una manifestación de corioretinitis, hidrocefalia y calcificaciones cerebrales. ¿Cuándo recién se vienen a descubrir muchas veces estas cosas? Cuando el niño va a control de niño sano, ¿no es cierto? Y se empieza a ver que el diámetro cefálico está muy por encima de los cánones normales para esa población. Y, por supuesto, todo esto trae un retraso en el crecimiento psicomotor infantil, con trastorno de aprendizaje, retardo mental, sordera, estrabismo y síndromes convulsivos. Todo esto como consecuencia de una madre que se embarazó, o sea, que se embarazó, sí, y que se infectó durante este embarazo por primera vez. Una madre que ya tuvo un aborto por toxoplasma, acuérdense que producía aborto en algunos casos, esa madre nunca más va a abortar por toxoplasma. Es decir, toxoplasma produce aborto una sola vez en la vida, en este caso por toxoplasma. El resto de los abortos pueden ser por otras causas, pero no por causa de la toxoplasmosis. Y la hidrocefalia lo mismo. Y lo mismo las calcificaciones cerebrales. La triada de Sabin entonces se presenta una sola vez en la vida y se da durante aproximadamente los 4 o 5 años del niño. Y lo mejor que le puede pasar a un niño que nace, digamos, con una infección es que la detección sea precoz para empezar a hacer los tratamientos. La corioretinitis, una toxoplasmosis ocular, aquí puse yo una corioretinitis, aquí puse una exageración, produce también a pesar de producir hidrocefalia, también puede producir anencefalia, falta completa del cerebro, anencefalia. Y nacen niños en estas condiciones, y si este niño ustedes lo hubieran visto en la foto bonita, digamos, cuando recién nos entregaron una diapositiva, en ese tiempo habían diapositivas,
se notaba el color amarillento porque normalmente nacen histéricos por problemas hepáticos en el paciente este. El diagnóstico. En parasitología, los diagnósticos directos generalmente se hacen por Frotty, histología, por contraste de Foss, que es un sistema. No voy a entrar a esto porque esto tiene que ver, digamos, fundamentalmente con los tecnólogos médicos. Si ustedes tienen la sospecha de toxoplasmosis, ustedes tienen que recurrir al laboratorio y ellos utilizarán métodos directos, ya sea parasitológicos o ya sea métodos indirectos, que son los que más se usan. Intradermorreacción, generalmente la intradermorreacción ya no se usa. La prueba de Sabin y Feldman tampoco es de uso rutinario, pero es de uso rutinario cuando un laboratorio necesita controlar sus controles. Es decir, ellos necesitan controles positivos. Y cuando necesitan controles positivos, entonces ellos hacen el test de Sabin y Feldman. Si salen positivos, significa que ese control positivo efectivamente tiene anticuerpos contra el parásito. Si sale negativo, entonces va a tener que entrar a trabajarse los controles positivos para poder tener controles adecuados. Reacciones de inmunohemoglutinación, de inmunofluorescencia y por supuesto la típica ELISA. Esto lo hacen todos los tecnólogos médicos y ustedes tienen que pedir entonces un diagnóstico para toxoplasmosis. Aquí hay una situación que desgraciadamente no tengo, se ve bien aquí, digamos, la verde es, a ver, primero recordar de inmunología que lo primero que sube después de una infección, los primeros anticuerpos que suben son las IgM. Las IgM suben, ¿no es cierto? Suben prácticamente un par de horas, un par de días después de la infección, y sube alcanzando unos picos más o menos no tan altos, y luego comienza a disminuir. Esta es la IgM. ¿Ya? ¿Qué significa entonces? Si una persona es IgM positiva, significa que tuvo una infección hace poco tiempo. Ahora, la IgG tiene otra curva que es la que está acá en rojo, ¿no es cierto? En el cual suben los anticuerpos y se mantienen altos prácticamente de por vida. Entonces, ¿qué pasa? Y aquí yo les voy a dejar una tarea para que ustedes lo revisen bien, ¿no es cierto? En este gráfico, o sea, en este cuadrito que les voy a pasar a continuación, en el cual tenemos ausencia de IgG y ausencia de IgM. O sea, no hay ninguna de las dos. La embarazada, ¿no es cierto? Como no tiene ninguna de las dos, significa que la paciente no está infectada y por lo tanto esa embarazada está en riesgo, porque se pudiera llegar a infectar durante el embarazo. Eso significa entonces que esa madre no debiera comer carnes crudas, debiera estar alejada de los gatos y tener mucho cuidado en el consumo de ensaladas que tengan riesgo de tener fecas de gato. Eso es IgG, no hay IgG, no hay IgM. Ahora, si hay IgG y ausencia de IgM, significa que es crónica, latente, y lo más probable es que esa madre no tenga ningún problema, porque si hay IgG positiva, significa que en algún momento tuvo contacto con el parásito. Y si tuvo contacto con el parásito, si se llega a embarazar, ya tuvo una primoinfección. Y por lo tanto, esa madre no se la transmitiría al hijo. ¿Ya? A veces es necesario ir midiendo estas alzas de IgG para que esta IgG permanezca estable. ¿Por qué significa eso? Significa que puede haber una disminución y puede haber una cero conversión y la IgG subir, y al subir la IgG, digamos, significa que pudiera haber una infección y habría que medir IgM de nuevo porque pudo haber algún problema allí de pérdidas de inmunidad en algún aspecto. Pero allí vamos a ver qué es otra. Aquí no es necesario repetir, digamos, en el segundo caso. Después dice ausencia de IgG y presencia de IgM,
allí tenemos una infección aguda. Es decir, la madre hace muy poco que se infectó. Y si está embarazada y muy poco tiempo que se infectó, lo más probable es que tenga un problema. ¿Qué tenemos que hacer con esa madre entonces? Primero, iniciar profilácticamente tratamientos con los antibióticos adecuados. Cuando yo saqué este gráfico, seguramente la espiramicina era el de elección. Probablemente hoy día hay antibióticos de otras generaciones que tienen mejor resultado. Pero lo importante es que si no hay IgG y presencia de IgM, significa que recién empezó la infección. Y si se embaraza en ese momento, está con problemas. Ahora, ¿a dónde se presenta el problema más complicado? Es en esta parte de la curva. Donde se cruzan aquí. Aquí. En esta parte donde se cruzan, digamos, la IgG con la IgM. ¿Cuál es la que partió primero, la IgG o partió primero la IgM? Entonces allí hay que llegar a estudiar la línea que dice acá arriba. Hay que estudiar la avidez de la inmunoglobulina, de la IgG. O sea, uno estudia la avidez de la IgG y uno puede determinar si esta fue muy tempranamente o empezó muy posteriormente después de la infección. Entonces allí, eso como le digo, no es resorte del médico, sino que fundamentalmente de la interpretación del médico a los resultados que les va a entregar el tecnólogo médico. ¿Ya? Entonces, cuando la IgG, la IgM, se estudian, ustedes tienen que tener muy claro el cuadrito este que les puse aquí. Enfermedad de Chagas. ¿Alguna pregunta sobre toxoplasma? Profesor, ¿cómo era eso de la avidez de la IgG? Hay una técnica especial en la cual uno puede determinar si la IgG aumentó cercano al momento de la infección. ¿Me entiendes? Si tienes una IgG, digamos, y bueno, la técnica en este momento no me recuerdo cuál es, digamos, ¿ya? Pero en el fondo lo que mide es lo temprano que empezó la IgG. Si la IgG empezó antes que suba la IgM, porque uno al detectar cuándo empezó, uno sabe si la IgG empezó antes o después de la IgM. Si empezó antes, entonces, qué bueno, porque la madre ya tiene anticuerpos de antes, tenía anticuerpos de antes. Si no es así, si la avidez sale con que no empezó temprano, sino que empezó mucho más tarde, entonces allí tenemos problemas porque la IgM pudo haber empezado antes y la infección se produjo después del embarazo. No sé si lo tienes claro. Ah, sí, ya me ¿Me quedó entiendes? clarito. Ese es el uso de ese concepto. Trypanosoma cruzi, esto es prácticamente una historia, pero como hoy día la historia nos ha cambiado mucho, tenemos migrantes y podemos tener infecciones. Otro tema que no pasamos en esta oportunidad, pero que en algún momento ustedes lo van a pasar a lo mejor cuando tengan hematología o algún ramo relacionado con la hematología, es la malaria. Pero el principio Trypanosoma cruzi es más o menos parecida a la malaria en algunos aspectos. Lo importante es que es una infección de los mamíferos por un protozoo llamado Trypanosoma cruzi, así se llama el protozoo, y es transmitido por un vector biológico, el Triatoma infestans, comúnmente llamadas vinchucas. En todo el mundo conoce a las vinchucas, y aquí vamos a presentarles las vinchucas. Aquí una situación que yo quiero que a ustedes les quede claro en esta conversación. El parásito tiene tres formas en su ciclo evolutivo. Tiene tres formas. No son diferentes parásitos, sino que es diferentes formas de un mismo parásito del Trypanosoma cruzi. El primer caso, el que está acá, se llama tripomastigoto. El tripomastigoto está en la sangre del mamífero, está en el intestino anterior, o sea, acá en la parte de acá, y en el intestino posterior del vector. Una característica importante de este tripanosoma o de este protozoo es que no se multiplica.
Este protozoo ingresa a la sangre y no se multiplica en la sangre. Requiere pasar por un vector. Ese se llama tripomastigoto. Cuando estén estudiando, en algún momento van a encontrar una palabra que dice formas metacíclicas. Esas son estados inmaduros, ¿ya? Habla de un estado metacíclico de tripomastigoto, significa que aún en la sangre, estando en la sangre, aún no está bien maduro y por lo tanto se llama así, pero no tiene mucha importancia en términos médicos. Después viene otra forma evolutiva que es el epimastigoto. ¿Qué es el epimastigoto? Una forma también flagelada como ustedes pueden ver, flagelada, que presenta un flagelo que nace después, que es anterior al núcleo. Es decir, esto que parece cola, no es la cola, es la parte anterior del parásito. ¿Ya? Esta es la parte anterior del parásito y esta es la parte posterior del parásito. Entonces, cuando nosotros, los parasitólogos, queremos hacer diagnóstico de un epimastigoto, lo que tenemos que mirar es de dónde nace este flagelo. Si nace de la parte anterior, significa que es un epimastigoto. ¿Qué importancia tiene? Que el epimastigoto está en el intestino medio del vector y se multiplica. Luego tenemos otra forma evolutiva, el amastigoto. ¿Qué es el amastigoto? El amastigoto es una estructura que tiene un núcleo, tiene estos restos flagelares, ¿no es cierto? Y están en las células de los mamíferos, especialmente en el tejido macrofágico. Y la otra importancia es que también se multiplica. A veces un poco, yo tengo un mono que yo hago en la pizarra cuando tenemos presencial, que trato de hacerlo más didáctico, pero voy a ver qué sale aquí. Por favor, después estudian con calma eso. Yo quiero tratar con esta vinchuca, Triatoma infestans se llama la vinchuca. Voy a tratar de dar un ejemplo. ¿Qué es lo que hace este triatoma? Va a succionar sangre de un huésped infectado. Entonces, lo va a tener en el intestino anterior, el tripomastigoto. Va a chupar sangre y tiene el tripomastigoto acá. Entonces, de acuerdo a lo que dijimos, está en la sangre del mamífero y en el intestino anterior y posterior del artrópodo. Entonces aquí tenemos tripomastigoto. Cuando pasa al intestino medio, fíjense ustedes, pasa al intestino medio, en el intestino medio cambia de forma, ya no tiene esta forma, sino que tiene esta otra forma, y se llama epimastigoto. Y cuando pasa al intestino posterior, para acá, vuelve a cambiar de forma y se transforma en un tripomastigoto. Es decir, entra como tripomastigoto aquí en el intestino anterior, después en el intestino medio se transforma en epimastigoto y termina como tripomastigoto. Mientras está succionando sangre, digamos vulgarmente chupando sangre, va a estar defecando. Y cuando está defecando, ¿qué va a pasar? Que a la persona, usted le está picando el parásito y está defecando y ustedes se van a rascar. Y a través de la herida que deja el parásito al picar, van a entrar a la piel los tripomastigotos y van a pasar a la sangre. Es decir, va a picar, va a defecar, como les pica, o digamos que hay una herida donde está el parásito, hay una herida y las deyecciones o fecas del vector van a entrar al tejido. Y van a entrar al tejido y van a llegar a la sangre. Y en la sangre van a volver a cambiar de forma. Y ya ahí se van a llamar amastigotos. En la sangre se van a llamar amastigotos. Y estos amastigotos van a migrar por la sangre al tejido macrofágico y se van a ir a instalar a diferentes órganos de las células del mamífero. Aquí se van a multiplicar. Se va a multiplicar y multiplicar y multiplicar, se va a romper y van a pasar a la sangre. Al pasar a la sangre, lo va a succionar, lo va a pasar a su intestino medio y lo va a transformar en epimastigoto, lo va a eliminar como tripomastigoto y este tripomastigoto entonces va a estar en la sangre.
y aquí no se va a multiplicar. Es decir, tiene una fase de no multiplicación, pero que tiene mucha importancia en el diagnóstico directo del parásito, y una fase de multiplicación en el vector y una fase de multiplicación en el tejido o en los diferentes tejidos del ser humano, especialmente el ganglio linfático. ¿Quedó claro este ciclo? Entonces, profesor, Dime. profesor, por ejemplo, al intestino anterior entra un tripomastigoto, Exactamente. pero luego se multiplican y salen por el posterior 100 tripomastigotos, porque se multiplicaron cuando estuvieron en el intestino medio, ¿cierto? Exactamente, exactamente. Entra Entra uno, uno, salen 100, claro. salen Y esos 100, 100 esos pueden 100 ser entran a la chutados. sangre, Claro. esos 100 entran a nuestra sangre, crecen en los macrófagos, ¿cierto? Eso se refiere con tejido macro. El tejido macro, en donde se forman los macrófagos, que es en los ganglios linfáticos, en el vaso, en el hígado, en todo eso. Ah, ya, sistema de Ya. defensa, así que linfoide de defensa, ya. Sí, Y ahí exactamente. pasan a ser amastigoto y Amastigoto, en la sangre otra vez tripomastigoto. Ahí se completa el ciclo. exactamente, ese es el ciclo. Entonces, les va a quedar muy claro cuando lo vean aquí. ¿Ya? Yo no quise ponerme a explicar esta parte, quise explicárselo con el puro vector, porque esto lo pueden ver ustedes en el CDC y lo pueden entender mucho mejor para el estudio, para la prueba. ¿Cuándo es la prueba? ¿Cuándo tienen la El prueba El ustedes? próximo miércoles. Miércoles. Profe, De tenga Santiago, piedad. en Santiago lo voy a cuidar. Ya. Mecanismos de infección. El más importante es por las deyecciones del triatominio, o sea, por las heces o deyecciones del vector. Otro mecanismo de infección importante es la congénita, es decir, este también es capaz de pasar de la madre al hijo. Hay diferencias, sí, la importancia, porque este parásito puede pasar en cualquier momento y no tiene importancia, digamos, la curva de anticuerpos ni nada, porque el parásito igual puede pasar al hijo, donde las lesiones son totalmente diferentes. Transfusiones sanguíneas. Hoy día, con el avance de la tecnología, que pase un problema de esto en una transfusión sanguínea, significa que ese laboratorio es de ninguna confianza. Trasplante de órganos, de la misma forma que lo dijimos anteriormente, si tenemos un nido de amastigoto, acuérdense que los amastigotos estaban en los tejidos, si tenemos un nido de amastigoto en un tejido que vamos a trasplantar a un inmunodeprimido, se nos va a reactivar la infección y va a pasar a la sangre. La leche materna, la manipulación de sangre. ¿Ya? La manipulación de sangre, ustedes seguramente en el campo han visto cómo se matan los animales siempre, y los carniceros en general trabajan sin cuidarse y pueden rápidamente ingresar esto a través de los padastros, sí, de las personas en las manos, o cualquier herida o solución de continuidad, pérdida de solución de continuidad de un tejido. La presencia depende de los vectores. Claramente nosotros tuvimos vectores hasta hace un tiempo atrás, ya prácticamente no existen vectores. La transmisión vectorial en Chile prácticamente ya no existe, no se ha demostrado últimamente. Tenemos casos positivos exclusivamente porque tenemos resultados a respuesta a anticuerpos al parásito, pero normalmente son tamizajes sanguíneos y que no están claros. Es mayor en áreas rurales y ataca a individuos en edad productiva. Eso significa de que hay una complicación que se presenta en el corazón y en los órganos huecos, es decir, en todos los órganos, incluso en el intestino, de boca a intestino grueso. El área endémica en Chile comprende desde la región de Arica y Parinacota por el norte a la región del Libertador hasta la sexta región, incluyendo la región metropolitana. Es mucho más frecuente en áreas rurales, pero los casos positivos generalmente son encontrados en tamizajes en bancos de sangre. De alguna manera se contaminaron. Hay muchas formas de
muchas formas en las cuales pueden pasar este problema. Por ejemplo, una persona que viaja al extranjero, y ahora es tan fácil viajar al extranjero. Otra cosa, por poner un extremo, que una vinchuca hubiera venido, un Triatoma infestans, perdón, así tengo que decirle yo, un Triatoma infestans viene en una maleta, ¿no es cierto?, y pica a un lugareño, también puede suceder. Y en los bancos de sangre hasta el año 96 se encontraron casos positivos, y del 98 en el resto del país. Un poco de la patología. La patología se presenta generalmente en niños de 3 a 5 años. La picadura del insecto es normalmente en la cara. Fíjense ustedes en esto. Este se llama, miren abajo, signo de Romaña, que es cuando inyecta, ¿no es cierto? O sea, cuando pica y la persona se rasca y entra, y el protozoo incluso puede entrar sin necesidad de tener una herida en la mucosa de la conjuntiva del ojo. Y en ese caso se produce este signo de Romaña, que es una edematización unilateral de un ojo en las zonas de mayor prevalencia del parásito. Generalmente esto sucede en porciones delicadas de piel y zona libre de obstáculos al dormir. Es decir, en la noche cuando se duermen se tapan menos la cara y en la cara pueden entrar. Y la vinchuca en idioma aymara significa caído del cielo, caído del techo, una cosa así. Por eso se le llama vinchuca. La enfermedad de Chaga puede ser adquirida o congénita. Los cuadros agudos, lo primero que se presenta es un chagoma de inoculación, que frecuentemente es en los ojos, pero el chagoma de inoculación que ustedes vieron en el niño, en el ojo del niño, es una lesión que yo puse para mostrar el signo de Romaña. Pero el chagoma de inoculación pudiera ser en cualquier parte del cuerpo en el cual el tejido es blando y la vinchuca puede picar, digamos. Aquí en este caso, en la inoculación se produce este chagoma de inoculación que se caracteriza fundamentalmente por una edematización, un enrojecimiento y un dolor urente en la zona en que se produce la lesión. ¿Ya? Esto generalmente trae algunos compromisos viscerales y compromisos de los ganglios linfáticos aledaños al lugar de la picadura. Este cuadro es la parte aguda, pero posteriormente viene una etapa en la cual el parásito, que en este caso sería el tripomastigoto, pasa a la sangre, desaparece de la sangre, digamos, y comienza a atacar y se produce un compromiso visceral. Durante esta etapa del compromiso visceral como que disminuyen todos los síntomas del chagoma de inoculación, de la inflamación, y entra el parásito en una fase latente. Y en la fase aguda hay una parasitemia alta. El parásito está en grandes cantidades. En la fase latente prácticamente desaparece el parásito de la sangre. Y luego viene la parte crónica, y la parte crónica es la que yo les decía que ataca a las personas en plena etapa productiva. Hay diferentes explicaciones a la producción de la cardiopatía. La más conocida es una reacción, la inicial, la que se enseñó por primera vez, ¿no es cierto? Era una lesión que se producía en la pared de los órganos huecos, es decir, el parásito ingresa, empieza a destruir la pared y se empieza a adelgazar la pared. ¿Qué pasa si nosotros tenemos en el esófago el parásito? Entonces el parásito ingresa a la luz del esófago y empieza se adhiere a la pared. ¿Y qué es lo que va a pasar? Que se va a empezar a adelgazar la pared.
y al entrar el bolo fecal nuevo, ¿no es cierto?, va a comprimir ese adelgazamiento y se va a empezar a formar como una bolsa, llamémoslo así, una bolsa, porque está mucho más delgada. A esa situación se le llama mega. Se habla de un megaesófago, cuando se adelgaza la pared, ¿no es cierto?, y se produce un crecimiento con paredes muy delgadas del esófago, un megaesófago, un megacolon, pero el más complicado es una cardiopatía, un megacardio, que sucede cuando el parásito ingresa a los ventrículos y produce un adelgazamiento de las paredes del ventrículo, y como hay un adelgazamiento de la pared del ventrículo, el ventrículo pierde la capacidad de contracción para expulsar la sangre y enviarla para la aorta y para, digamos, distribuir la sangre a través del cuerpo. ¿Qué va a pasar? Que se va a adelgazar la pared, entonces el corazón va a empezar a crecer, y en algunas partes hablan del corazón en bola, porque queda prácticamente como una pelota, ¿ya? Y esto trae como consecuencia entonces alteraciones cardíacas bastante complicadas. Ahora, la enfermedad congénita, normalmente el problema es hepático, y una de las cosas más importantes es que hay un aumento de la velocidad del crecimiento de las vísceras en general y del hígado en particular, una hepatomegalia. ¿Y qué es lo que pasa? Ustedes en embriología tienen que haber estudiado, digamos, que cuando se tienen que juntar las paredes del ectodermo con el endodermo para que se forme el abdomen, ¿no es cierto? Se produce entonces, no se produce el cierre, y los niños pueden nacer con, no me acuerdo cómo se llama el caso, con las vísceras al aire, como pudiera decir el guaso. Algo pasó algo me pasó. ¿Qué pasó, chicos? Sí, Se bajó la presentación, ahora lo vemos sí, usted nomás. no Sí. vemos el PPT. Lo mejor. Pero ¿Ya creo que dónde estamos está bien de el? tiempo, así que estamos bien. Ya. Pongo de nuevo compartir pantalla, me imagino. Pero aquí no está, acá está. ¿Se ve ahora? Sí. Ya, entonces. Me van a creer que me cambiaron de este. No sé si les conté que me cambié hace poco de casa y no tengo un lugar adecuado para trabajar. Y aquí estamos, ¿no es cierto? Entonces, Sí, veamos la enfermedad. Etapa crónica indeterminada o la fase latente. Comienza cuando la parasitemia se vuelve indetectable, es decir, se hacen las técnicas rutinarias de exámenes de diagnóstico y no se encuentra el parásito. Entonces significa que el parásito ya no está en la sangre, sino que está empezando a ingresar a las células. Representa más o menos el 50 al 70% de los casos, y muchas veces durante toda esta etapa no hay síntomas, y la inexperiencia de algunos médicos que por trabajar en el sur se fueron a partes donde el problema existe, ¿no es cierto? Piensan que el problema del aumento de volumen, la demetización, la fiebre que se le presentó, el mismo chagoma de inoculación ocular, ¿no es cierto?, ya pasó y se terminó el problema, pero mentira, porque el parásito había desaparecido de la sangre y estaba entrando en diferentes tejidos. Y en eso entonces, esta etapa asintomática se caracteriza, bueno, su nombre lo dice, en la ausencia de síntomas. Alrededor de un tercio de los pacientes cegásicos desarrollará síntomas clínicos como cardiopatías. Ahora, la cardiopatía no necesariamente tiene que ser un megacardio, sino que sencillamente los primeros síntomas de las cardiopatías pasan por una insuficiencia ventricular, ¿ya? Y los médicos allí tienen
pueden llegar al diagnóstico que lo vamos a ver en algún rato más. El megacolon o megaesófago, luego de 10 a 30 años aparecen, y por eso les decía yo que las personas en plena edad productiva, aunque hay gente que no trabaja nunca, pero la mayoría de la gente empieza a trabajar como a los 20 años hasta los 30, 40 años. Y allí aparecen entonces los megacolon y megaesófagos. Los antecedentes epidemiológicos son fundamentales para el diagnóstico. Esto significa, antecedentes epidemiológicos, un paciente que viene de las zonas endémicas. Ustedes mismos ahora cuando estén trabajando reciban algunos pacientes inmigrantes de las zonas de alta frecuencia del parasitismo, es lo primero que les debe llamar la atención. Luego los antecedentes clínicos que sirven solamente la fase aguda y la fase crónica cuando ya se ha llegado a producir las complicaciones cardíacas y las complicaciones de los órganos intestinales o órganos huecos. Diagnóstico de laboratorio, el diagnóstico directo, claramente, no sé si los puse aquí. Los métodos directos se utilizan principalmente en la etapa aguda, en los inmunodeprimidos y menores de 9 meses, que lo que se hace es la observación microscópica directa. Es decir, se toma una muestra de sangre, se hace una técnica que se llama de gota gruesa, que no es otra cosa que tomar una gota de sangre, colocarla sobre un portaobjeto y con una lanceta desfibrinarla. Es decir, sacarle la fibrina con el propósito que queden los puros glóbulos rojos y uno pueda observar con facilidad los tripomastigotos. Microstrut no es otra cosa que una técnica parecida, que en el fondo lo que anda buscando uno en la sangre son tripomastigotos. Ahora, el seno diagnóstico es una cuestión, un examen que ya tiene poco uso práctico, o sea, tiene un uso práctico igual que el seno. ¿Se acuerdan que yo hablaba del Sabine-Feldman, que era una técnica de referencia? El seno diagnóstico también es una técnica de referencia, es decir, un seno diagnóstico positivo es 100% que tiene el parásito. ¿Y en qué se basa? Se basa en que se toman vinchucas que se alimentan en sangre de gallinas. Aquí es un detalle que se me quedaba en el tintero, no lo dije anteriormente. Las gallinas no sufren de trypanosomiasis o de enfermedad de Chagas. Tienen una temperatura demasiado alta. La temperatura de las gallinas es sobre 42 grados. Entonces no se desarrolla el tripomastigoto. De tal manera que cuando uno toma sangre de gallina, ¿qué es lo que hace? Toma vinchucas y las alimenta desde muy chiquititas, las ninfas, con sangre de gallinas. Y al alimentarla con sangre de gallina estoy seguro que van a estar libres del parásito. Entonces, ¿qué hago? Las hago pasar hambre, las tengo una semana sin comer y se las coloco en la piel, en una parte delgada de la piel, generalmente en la parte palmar del codo, en esa parte se colocan, y las vinchucas chupan sangre. Aunque saquen uno, como alguien lo preguntó hace un rato, aunque saque un tripomastigoto de la sangre, en la vinchuca se va a multiplicar en muchos epimastigotos. Entonces después saco el intestino y lo reviso. Si tiene epimastigoto ese paciente, que no fue posible detectar con los métodos directos convencionales, Frotis, gota gruesa, Strut, cualquiera de esos, sí que va a salir positivo. Entonces, durante una semana yo tengo esas vinchucas picando. Entonces, ¿por qué? Porque además se produce una suerte de ciclos de parasitemias. Entonces, yo tengo la vinchuca solo en la noche, no va a pasar nada, pero si la tengo durante todo el día, puedo, durante el ciclo, los patrones cíclicos de la vinchuca, del tripomastigoto, yo lo puedo detectar. Entonces, luego le saco el intestino a la vinchuca y sencillamente le encuentro el parásito. Por eso que es 100% positivo. ¿Y cuándo se utiliza? Cuando voy a instalar, necesito también controles positivos o controles negativos para el diagnóstico en laboratorios de alta
de alta complejidad en las zonas de alta prevalencia. Pero claramente hoy día la PCR, que es capaz de detectar partes del parásito, ya sea en la sangre o ya sea en el vector, hace mucho más fácil, mucho más eficiente el diagnóstico. Pero los métodos indirectos, que se utilizan principalmente en la etapa crónica, ya sea sintomática o asintomática, perdón, antes de esto, acuérdense que el PCR es una técnica para detectar los genomas, o sea, los genes en el fondo. Entonces, es un método directo porque es parte del parásito el genoma. En cambio, los indirectos uno busca los anticuerpos. En los directos, si ustedes se acuerdan, son los que buscaban el parásito, parte del parásito o elemento de diseminación del parásito. Los indirectos buscan los anticuerpos. En los anticuerpos existen varios ya que se están usando. ELISA es la más usada y con confirmación de Westerblot, que es lo que se usa acá en Chile. Ahora, toda muestra positiva, o mejor dicho, todo paciente sospechoso debe ser estudiado y enviado al laboratorio de referencia de parasitología del Instituto de Salud Pública para la confirmación o el rechazo del diagnóstico. Esa es una norma para todos los médicos. Y el encargado, yo no sé si ustedes ya estudiaron en salud pública, no sé dónde lo estudian, las ENO, las enfermedades de notificación obligatoria. Enfermedad de Chagas es una de las enfermedades de notificación obligatoria, junto con malaria, junto con hidatidosis, junto con triquinosis. El tratamiento, ya aquí yo aquí ya los dejo para que ustedes lo estudien esto cuando sea necesario. Yo no les voy a preguntar en la prueba esto porque sería una maldad, digamos. Porque a lo mejor yo digo el Nifurtimox, el único disponible en Chile, a lo mejor hay 4 más porque se avanza tan rápido la farmacología que las cosas que yo pudiera decir hoy día pueden ser mentira mañana en cuanto a estos tratamientos. Bueno, el mejoramiento de la vivienda, la desinfectación, esto está mal escrito. ¿Ah? Está mal escrito, es desinsectación, o sea, la muerte del insecto, desinsectar, ¿no es cierto? Y la educación sanitaria. Ahí se mueven, no es desinfectación, no, es desinfectación. Ya, matar los insectos, ¿para qué nos vamos a complicar? Y educación sanitaria. Dos cosas quisiera plantearle. Primero, yo lamento, digamos, de que en este ramo solamente podamos ver una parte superficial de la parasitología. Pero Cristóbal, tiene mi correo electrónico, tiene mi WhatsApp, tiene mi dirección, si es que la necesitan. Cualquier duda que ustedes tengan en cualquiera de estos temas en el futuro, no tienen más que conversar conmigo. Además, si quieren ver cosas de parásitos que les interesa y buscar cosas de parásitos, ustedes al frente de la mayor, seguramente ustedes saben que está el Laboratorio de Investigación Inmunológica y el Centro de Investigación de la Universidad de la Frontera. Allí trabajo yo, digamos, en investigación, no trabajo como docente, pero allí mis amigos parasitólogos que son de muy buena calidad, mejores que yo, porque son mis alumnos, y los alumnos siempre son mejores que los profesores. Ustedes pueden ir sin ningún problema. O le pregunten a Carlita y Carlita le da la respuesta. Yo, antes de terminar, y como para hacerles un favor, me interesa mucho que ustedes nunca olviden en lo que hemos hablado sobre histohemoparasitosis, que si bien es cierto es importante la clínica, si bien es cierto es importante la epidemiología, tanto o más importante es tener muy clara cuáles son los estados infectantes de cada una de estos parásitos. Entonces yo les puse aquí los estados infectantes de las histohemoparásitos que vimos. Triquinosis tiene como estado infectante un quiste con una larva 1, la distomatosis o fasciola hepática, fasciolasis, la metacercaria, la hidatidosis,
huevos del parásito adulto que está en las fecas del perro, la toxoplasmosis, los ooquistes que están en las fecas de gato, los taquizoitos por transfusión o por infección congénita, y los bradizoitos que están en el músculo, considerando, digamos, que el mecanismo más importante, el más importante en la transmisión de la toxoplasmosis y la gran cantidad de infectados que hay en nuestro país se debe al consumo de carnes con quistes de bradizoitos. Y en la enfermedad de Chagas, el estado infectante es el tripomastigoto. Yo sé que el miércoles me dijeron que es la prueba. Esto me lo van a agradecer. Fue un gusto haber estado con ustedes, aunque sea en esta forma telemática, y nos estaremos viendo en otra oportunidad. Muchas gracias, profesor, por